Primero, el regreso del exilio. Vamos a continuación a analizar este capítulo 1 de Esdras en 4 puntos principales, y que tratan de los primeros pasos del retorno de Israel del exilio, y del inicio de la reconstrucción del templo de Dios. Veamos cuán interesantes son. Una persona sin demasiado conocimiento de historia puede pensar que Israel fue el único grupo nacional liberado del cautiverio, algo que históricamente no es cierto. Cuando los persas dominaron a los babilonios, el rey Ciro de Persia cambió la política que estos pusieron en práctica. Los babilonios y antes los asirios se llevaban a la aristocracia y a los dirigentes de los territorios subyugados. En el mundo antiguo, la rebelión se apoyaba en 3 elementos, a saber, pueblo, tierra y religión. Si se eliminaba uno de los 3, las probabilidades de que se produjesen revueltas disminuían. Los imperios se aseguraban la paz, deportando a todos los líderes de cada rama de una cultura, los llevaban a un nuevo territorio alejado de su propia tierra, separando así pueblo y tierra. Es obvio que también se producían enormes desplazamientos, lo que debió causar muchos efectos negativos, sobre todo económicos. Cualesquiera que fuesen las razones, Ciro no solo acabó con esta política, sino que permitió que los exiliados, incluidos los judíos, volviesen a su tierra. Segundo paso, los hechos históricos son de Dios. No obstante, Esdras no se equivoca cuando comprende que estos hechos son obra de Dios. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor puso en el corazón del rey, en otra ocasión, Dios hizo que se llevase a cabo un censo de todo el mundo romano, a fin de llevar a una mujer encinta a Belén, una vez más, para que se cumpliese una antigua escritura en Lucas 2. Tercer paso, Esdras sabe lo que pronto sucederá leyendo a Jeremías. En este caso, según Esdras, la profecía es la de Jeremías, haciendo referencia probablemente a Jeremías 25. Ahora, bien, sería un error leer Esdras 1, versículo 1 con la idea de que Dios se viese obligado de alguna forma por la palabra de Jeremías, en lugar de lo contrario. El sentido es que la profecía de este no es sino la palabra del Señor. Dios solo está atado a su propia palabra. Cuando Daniel entendió que el tiempo de exilio estaba llegando a su fin, se preparó para buscar el rostro de Dios por su pueblo, exactamente lo que había que hacer. Aquí encontramos las respuestas a la oración de Daniel y a las promesas de Dios. Cuarto y último paso de nuestra explicación. Dios mueve al rey Ciro y coloca, también, el sentir como el hacer, en el corazón del pueblo de Israel. Como es habitual, cuando el Señor obra de forma decisiva, no quedan cabos sueltos. Por una parte, conmueve al rey Ciro a que haga su proclamación. Por otra, infunde el deseo de volver a casa en el corazón de muchos judíos. Después de todo, estamos hablando de una generación que creció totalmente en el valle del Tigris y el Éufrates. Sería como pedir a la segunda o tercera generación de inmigrantes en un país que volviese a casa, a la tierra de sus padres o abuelos. Sin embargo, el pueblo de Dios está dispuesto a hacerlo por el poder de su Señor. Para finalizar y concluir debo decir que leemos la Escritura de Dios porque allí se nos muestra el lugar y el tiempo de Dios para nosotros, hoy por hoy. Volver a nuestro lugar, que no es otro que estar en el lugar y en el tiempo de la voluntad del Padre Celestial, es nuestra mayor necesidad. En la actualidad, estamos viendo eventos del fin de los tiempos. Tiempos que comienzan a revelarse ante nuestros ojos, y nos damos cuenta
Tenemos conciencia plena porque estamos leyendo la Escritura. Sabemos a ciencia cierta de que nunca hubo tal necesidad de restauración como ahora. Es mayúscula y grande nuestra necesidad de restauración por el Espíritu de Dios. Dios desea restaurarnos a la gloria que debemos gozar aquí y ahora. Ahora, bien, nuestro deber y responsabilidad es empezar a leer. Sí, a leer el libro que nos fortalece la fe, la esperanza y el amor por Dios. Ese libro es la palabra de Dios. Mi reto o nuestro desafío es leerla comprensivamente de principio a fin. Ella, la palabra de Dios, nos transforma en personas extremadamente gloriosas, que no tengamos mancha ni arruga en nuestro ser espiritual. Nos transforma a la imagen de Dios. Amén.